Cuando me digas que ¿estamos en vivo ya? Sí. Bueno, buenas tardes a todos. Soy Pablo Vázquez, censor cuarto del Colegio Notarial, de la Junta Directiva del Colegio Notarial de Cataluña. Bienvenidos a esta nueva webinar del colegio. Como sabéis, pues la Junta Directiva inició hace unos meses pues este nuevo ciclo de conferencias telemáticas que está destinada no solo a todos los compañeros del Colegio Notarial de Cataluña, sino que también está abierta a otros compañeros del resto de España, y desde aquí os doy la bienvenida a todos al Colegio Notarial de Cataluña. Hoy, bueno, pues tenemos una webinar a cargo de nuestro compañero Víctor Esquirol, notario del Masnou, y que va a tratar sobre la inscripción de la representación gráfica de la finca. ¿Por qué no debería ser un problema, sino una ventaja? Os presento a nuestro conferenciante. Él es Víctor Esquirol. Él ingresó en el notariado el año 1984, ingresó por la notaría de Carlet, del Colegio de Valencia, y luego el año 1986 entró ya a nuestro Colegio de Cataluña a través de la notaría de Santa Coloma de Farners, y desde el año 89, ya hace unos años, pues sirve la notaría del Masnou. Él, yo creo que es uno de los notarios más especialista en la materia que vamos a tratar hoy, en materia de georreferenciación, de representaciones gráficas. Él es autor de un libro que seguro que muchos de vosotros tenéis, que es La descripción de la finca en la escritura pública, donde él pues trata todos estos temas de coordinación entre catastro, registro, tema de modificaciones hipotecarias, todo el tema de la georreferenciación, rectificaciones de finca. Y bueno, pues él va a tratar una serie de temas hoy que yo creo que van a ser de gran interés. También os comento que pues podéis hacer preguntas, obviamente. Tenemos un chat, lo podéis ver, y tenemos también, veis un símbolo de una mano, también que podéis hacer preguntas a través de ahí. Yo actuaré pues de moderador. Incluso podéis hacer las preguntas durante el acto, durante la conferencia de Víctor, y las responderemos, incluso para hacer el tema más ameno, las responderemos durante su intervención, o un poco más tarde si consideramos que es más adecuado, ya que está tratando ese tema. Bueno, pues nada, sin más dilación, doy la palabra a nuestro compañero Víctor Esquirol, al que agradezco desde aquí pues su colaboración y que comparta su saber con todos nosotros. Muchas gracias, Víctor. Te doy la palabra. Muchas gracias, Pablo. Gracias a ti y a la Junta Directiva del Colegio de Notarios de Cataluña por darme esta oportunidad. El tema es la inscripción de la representación gráfica de la finca. Aunque no soy muy... Víctor. Perdonad, ha habido un problema con el micrófono de Víctor. Ya está. Víctor, no te oíamos, ahora sí, ¿eh? Pues vuelvo a empezar. Vuelve a empezar. Perdonad, ¿eh? Vale. Te agradecía, Pablo, la ocasión de comparecer, de intervenir en esta charla, y a ti y al Colegio de Notarios de Cataluña. Versa sobre la inscripción de la representación gráfica de la finca, que es un tema árido donde los haya. Y, bueno, como dices, ya lo traté en el libro, pero ha habido novedades. Ha habido una resolución conjunta el año pasado de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública y de la Dirección General del Catastro, y va a salir, ha sido aprobada ya, otra resolución conjunta este año, especialmente destinada a los notarios. Entonces, mi intervención va a intentar un poco compaginar lo que ya teníamos hasta ahora con estas nuevas resoluciones. Va a ser un poco una defensa del sistema. Y para que me sigáis, aunque no soy muy partidario de hacer PowerPoints o cosas similares, sí que he preparado un esquema. A ver si me sale aquí. Un esquema de lo que va a ser la charla. En principio voy a hacer el planteamiento, va a ser sobre la falta de adecuación o de correspondencia entre el carácter potestativo y facilitador de la inscripción
en la Ley 13 de 2015 frente a los más de 300 recursos legislativos que ha habido sobre la materia. ¿Por qué una materia que es potestativa, facilitadora de la inscripción, ha provocado tantos recursos? Una de las causas de esta falta de correspondencia entre este carácter facilitador y los recursos ha sido el problema del concepto de correspondencia. Voy a examinar brevemente este concepto. También voy a examinar los supuestos de falta de correspondencia que impiden la inscripción de la representación gráfica georreferenciada. En lo sucesivo voy a hablar solo de representación gráfica para abreviar un poco, en el bien entendido de que todas las representaciones gráficas de las que voy a hablar tienen que estar georreferenciadas, pero me voy a referir solamente al término representación gráfica. Voy a examinar también los requisitos especiales de la inscripción de la representación gráfica alternativa. En el tercer punto es una de las cuestiones centrales de mi intervención, que va a intentar tratar sobre el principio de que la coordinación con el catastro no debe dificultar la inscripción del negocio jurídico. Que el tema de la coordinación no sea un problema, sino una ventaja. Por lo tanto, se debería separar, independizar todo lo que es el proceso de coordinación con el catastro con el proceso de inscripción. Creo que es importante para que realmente la coordinación y la inscripción de la representación gráfica sea una ventaja y no un problema. Hablaré de estas dos premisas, de la conclusión. Luego pasaré de los inconvenientes a las ventajas de la incorporación de la representación gráfica, que son una mejor determinación del objeto del negocio jurídico, la posibilidad de inscribirla en el registro de la propiedad, el coste de la inscripción, es una ventaja a raíz de esta sentencia también muy reciente, primicia, que puedo comentar también en estas notas, en esta charla. Haré una conclusión sobre este apartado y luego haré una referencia también breve, no quiero ser muy extenso, muy exhaustivo, sobre los requisitos adicionales para la inscripción introducidos para la resolución conjunta de 7 de octubre de 2020, referencia especial a las discrepancias geométricas, giros y desplazamientos, sobre todo la declaración de obra nueva. Y en este apartado haré un inciso sobre la resolución conjunta de 29 de marzo de 2021 para los notarios, cuyo texto todavía no ha sido publicado en el Boletín Oficial del Estado, pero que se aprobó con fecha 29 de marzo y que, bueno, gracias al decano he tenido la ocasión de poder conocer el texto y de poder hacer alguna referencia a ella en estas notas. Es una resolución que creo que puede tener una incidencia práctica muy importante y muy positiva en la práctica notarial, en la coordinación entre ya no registro y catastro, sino ya entre notario y catastro. Asumir un protagonismo en esta coordinación, pero hacerlo de una forma fácil, sencilla y obviamente que no sea tampoco, reitero, un problema, un inconveniente, un obstáculo, sino una ventaja para el tráfico jurídico. Bueno, pues sin más dilación, vamos a empezar con iré bajando poco a poco el esquema para que podáis seguirme. Comenzamos por el planteamiento. Como es sabido, la Ley 13/2015, del 24 de junio, permitió la inscripción en el registro de la propiedad de la representación gráfica catastral de las fincas inscritas o incluso, en determinados casos, de una representación gráfica no catastral aportada por los interesados. Las principales finalidades de la ley eran, primero, incentivar la incorporación a la descripción de las fincas registrales de una representación gráfica de las mismas como medio para mejorar su descripción y, por lo tanto, la seguridad jurídica. En segundo lugar, promover la representación gráfica catastral como dicha representación gráfica a incorporar a la inscripción, así como un sistema de comunicación bidireccional entre el registro y catastro para favorecer la coordinación entre ambos organismos. Y en tercer lugar, facilitar determinados procedimientos de inscripción de fincas o títulos
trasladándolos del ámbito judicial al ámbito notarial o registral. Bueno, todo esto ya es sabido, creo que por todos vosotros, por todos los oyentes, y sin embargo, como puede verse, estos requisitos que tienen una finalidad potestativa y facilitadora de los trámites para obtener la inscripción han producido un efecto de dificultador del tráfico jurídico a la vista de las más de 300 resoluciones que ha habido hasta la fecha entre la antigua Dirección General de Registros y Notariados y la actual Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública. Ello da la impresión de que no se ha facilitado, sino complicado la inscripción y la coordinación con el catastro. Además, todas estas resoluciones son, sin duda alguna, la punta del iceberg de tantos otros supuestos en que las diferencias interpretativas entre notarios y registradores no han llegado al centro directivo. ¿Quién es el notario que no ha acabado cediendo, pues a lo mejor al criterio del registrador para no llegar a tener que acudir a una resolución, a un recurso gubernativo que podría, pues, entorpecer el tráfico jurídico? Bueno, ¿cuál es la causa, en definitiva, de esta complicación en la aplicación de la Ley 13/2015? En mi opinión, la principal causa es la deficiente técnica legislativa, que ha provocado un sinfín de dudas de interpretación. La sistemática y la redacción principalmente los artículos 9, 10, 199 y 201, principalmente, de la ley hipotecaria, se podría haber mejorado notablemente, como lo demuestra que la Dirección General haya tenido que hacer no solo una importante labor didáctica, sino también aclaratoria de la ley, llegando incluso en ocasiones a forzar claramente su interpretación, para que su aplicación sea lo más coherente, razonable posible, y para mantener este espíritu de la ley facilitador y potestativo en cuanto a la coordinación y a la inscripción en el registro de la propiedad. Estoy convencido de que esta deficiente técnica legislativa ha contribuido notablemente a la incomprensión de los rasgos principales de la ley, y a que la coordinación entre registro, catastro, escritura y realidad parezca en la práctica más un inconveniente que una ventaja, y no ha ayudado a que algunos notarios se involucren en el proceso de procurar una mejora de la descripción de las fincas mediante la incorporación a la escritura de su representación gráfica. Por ello, la principal finalidad de esta intervención va a ser intentar esclarecer el entendimiento de algunos aspectos fundamentales de esta ley. Una comprensión que se ha revelado difícil, como digo, no solo para los principales operadores destinatarios de la misma, notarios y registradores, sino incluso también para la propia Dirección General, como lo prueba el hecho de que en muchas ocasiones haya cambiado sobre la marcha su criterio, su doctrina. Quiero aclarar de entrada que esta charla no va a ir sobre la oportunidad o no de coordinar el registro con el catastro, ni siquiera de cómo debería haberse elaborado la ley para conseguir la óptima aplicación de sus fines. No voy a hablar de política legislativa ni de cuestiones de lege ferenda. No voy a defender ni a criticar el sistema, un sistema que, como he dicho, en principio, me parece en rasgos generales muy positivo. Salvo quizás en una materia de las obras nuevas que haré una crítica al final. Lo que voy a intentar es facilitar la comprensión de este sistema con los materiales que tenemos a nuestra disposición, es decir, la ley hipotecaria y básicamente las resoluciones de la Dirección General, la Dirección General del Catastro. Tampoco voy a explicar conceptos básicos que a estas alturas de la aplicación de la ley considero ya sabidos por todos. El problema de la correspondencia. En mi opinión, el principal problema que ha suscitado la aplicación de la ley es la interpretación del concepto de correspondencia. El artículo 9b de la ley hipotecaria exige, para inscribir una representación gráfica, que ésta se corresponda con la descripción literaria de la finca registral, lo cual es difícil de apreciar, pues se trata de dos medios descriptivos totalmente distintos, el literario y el gráfico.
El artículo 9b de la ley hipotecaria no facilita la cuestión, sino que la complica incluso, al describir el concepto de correspondencia de una forma en tanto confusa, diciendo: se entenderá que existe correspondencia entre la representación gráfica aportada y la descripción literaria de la finca cuando ambos recintos se refieran básicamente a la misma porción del territorio y las diferencias de cabida se las hubieran o excedan del 10% de la cabida inscrita y no impidan la perfecta identificación de la finca inscrita ni su correcta diferenciación respecto de los colindantes. Bueno, después de los años transcurridos, desde la aplicación de la Ley 13/2015, resulta evidente que una diferencia de más del 10% no puede justificar la falta de correspondencia, del mismo modo que el hecho de que ambos recintos se refieran a la misma porción del territorio. Además, la imprecisión técnica de términos como básicamente, referida a la porción del territorio, o de perfecta identificación o de correcta diferenciación, ha creado una enorme confusión al respecto. ¿En qué casos el registrador debe denegar la inscripción por falta de correspondencia? ¿En cuáles las dudas de correspondencia pueden despejarse mediante los procedimientos de los artículos 199 y 201? De la doctrina de la Dirección General, que intento esclarecer en este momento, deduzco que para que la falta de correspondencia impida la inscripción de la representación gráfica, se requiere alguna de las circunstancias siguientes. Aquí. Que exista falta de identidad total entre la finca registral y aquella que es objeto de la representación gráfica aportada. Es decir, que sean distintas, o en el lenguaje de la ley, que se trate de recintos o de porciones de territorio que no se refieran a lo mismo. Es un caso poco frecuente en la práctica, porque los interesados no suelen confundirse de finca. Suele suceder más a menudo que la descripción literaria de la finca registral tiene poco que ver con la realidad. Esto sí que suele suceder con más frecuencia. La Dirección General solo ha admitido las dudas de correspondencia por este motivo cuando hay falta de concordancia entre varios elementos descriptivos, como por ejemplo sería una gran diferencia de superficie unida pues, a una alteración de los linderos fijos o de la naturaleza de la finca. La Dirección General ha declarado en numerosas ocasiones que una gran diferencia de superficie por sí sola no justifica la falta de correspondencia por este motivo. Si el registrador considera que existe falta de identidad, o sea, estamos en el primer caso, debe denegar la inscripción de la representación gráfica sin más, justificándolo y fundamentándolo, pero sin que quepa iniciar procedimiento alguno. No se trata de la misma finca, por lo tanto, no cabe la inscripción. Otro supuesto de falta de correspondencia que impide la inscripción de la representación gráfica es la invasión de una finca colindante con la representación gráfica inscrita, aunque no exista diferencia de superficie o la diferencia sea inferior al 10%. Ello se debe a que no puede darse una situación de superposición entre representaciones gráficas inscritas, pues estaríamos ante una situación de doble inmatriculación puesta visiblemente, patente, aunque sea parcial, prohibida por la ley hipotecaria. En una situación ideal en que todas las fincas tengan su representación gráfica inscrita, debería ser como un puzzle. Ninguna ficha del puzzle puede superponerse con la finca de al lado. Por lo tanto, si existe una posibilidad de invasión de una finca registrada que tiene su representación gráfica inscrita, tampoco puede inscribirse la representación gráfica ni siquiera a través de los procedimientos de los artículos 199 y 201, porque si no, bastaría con que el propietario colindante simplemente no hiciese alegación alguna al respecto para que se diese esta situación de doble inmatriculación, aunque sea parcial. Entonces, si el colindante está conforme en la descripción, en la representación gráfica propuesta, lo que debería hacerse sería, para arreglar la situación, un acta un deslinde conforme al artículo 200 de la ley hipotecaria que conlleve la rectificación de la representación gráfica del colindante. Debe encajar. Cuando estamos hablando de inscripción de representaciones gráficas, tienen que encajar
perfectamente como un puzzle. La situación es distinta cuando el registrador considera que hay invasión de finca colindante que no tenga la representación gráfica inscrita. Porque en este caso el registrador no puede tener la certeza de que se produce dicha invasión. El registrador puede consultar otras bases gráficas auxiliares que establece la ley hipotecaria. Puede consultar el PNOA, o sea, el Plan Nacional de Ortografía Aérea, que es otra base gráfica oficial. Hay más bases gráficas oficiales. Pero todas estas bases gráficas no legitiman a la denegación de la representación gráfica. Lo único que legitiman es las dudas que puede tener el registrador. Y estas dudas, la manera de despejarlas es, en este caso sí, mediante alguno de los procedimientos de los artículos 199 o 201.1 de la ley hipotecaria. Digo el artículo 201 de la ley hipotecaria porque es alternativo al 199, que es el procedimiento notarial de rectificación de descripción, que si se sigue antes de iniciarse el del 199, pues realmente no sería necesario utilizar este último procedimiento. Añadir en este punto que también deberá tramitarse algunos de estos procedimientos, como ya se sabe, en caso de que exista una diferencia de superficie entre la descripción registral y la resultante de la representación gráfica aportada superior al 10% de la primera. Pero lo que me interesa resaltar en este punto es el diferente trato que existe entre la invasión de finca colindante con representación gráfica inscrita, denegación de la inscripción, porque si no estaríamos ante una doble inmatriculación, o posible invasión de finca colindante, que no tiene la representación gráfica inscrita. En este caso, el registrador no puede tener la seguridad de que hay esta invasión. Faltan piezas en el puzzle. Por lo tanto, debe consultar, debe iniciar el procedimiento de citación de los colindantes y si los colindantes no se oponen, el registrador tiene que inscribir la representación gráfica. Otro supuesto de falta de correspondencia que impide la inscripción de la representación gráfica es la invasión del dominio público. Salvo que esta invasión sea evidente, el registrador debe comunicar esta circunstancia a la administración afectada y decidir sobre la inscripción en función de lo que ésta responda. Solo si la invasión es palmaria, el registrador puede denegar la inscripción sin seguir procedimiento alguno. Si no, la doctrina de la Dirección General es muy clara en que debe notificarlo y debe resolverse en función de la respuesta. Ha habido incluso en algún caso en que la administración afectada respondía que no había ningún problema y el registrador mantenía que había invasión del dominio público, de lo cual la Dirección General pues, ha dicho simplemente pues, que debía inscribirse, obviamente. El último supuesto que he recogido aquí de falta de correspondencia es la imposibilidad de rectificar la descripción registral cuando la inscripción de la representación gráfica requiera de dicha responsabilidad, de dicha rectificación. Perdón. Es decir, para que se pueda inscribir la representación gráfica tiene que coincidir la descripción resultante de la misma con la resultante de la descripción registral y si esta no coincide, pues hay que rectificarla. No podrá rectificarse si existe oposición justificada de colindante, no podrá tampoco si existe oposición no necesariamente justificada de la administración y tampoco podrá rectificarse si se trata de un exceso de cabida cuando no se cumplen los requisitos propios de la rectificación de los excesos de cabida, es decir, que si no se trata de un erróneo dato registral referido a la descripción de la finca inmatriculada, como dice la Dirección General, de modo que ha de ser indubitado que la superficie que ahora se pretende constatar tabularmente es la que debió reflejarse en su día por ser la realmente contenida en los linderos originariamente registrados. Es decir, que no se puede utilizar la vía de la rectificación de la descripción registral mediante exceso o disminución de cabida para evitar los procedimientos correspondientes, como serían, pues, si se trata de un exceso de cabida, sería la inmatriculación de la porción que se quiere adicionar, o si se trata de una disminución de cabida, la segregación de la porción que ha desaparecido. Recuerdo en este momento una resolución, un caso en que
el propietario de la finca alegaba que se habían cedido a la administración, al ayuntamiento, una porción de terreno y, por lo tanto, directamente solicitaba la disminución de la cabida. La Dirección General no la aceptó, considerando que para ello primero había que hacerse la segregación correspondiente. O sea que, en definitiva, lo que se trata es que si hay una rectificación de descripción, realmente se rectifique la descripción que debía haber constado originariamente en el momento de hacer la inmatriculación de la finca. Todos estos requisitos, estos 4 requisitos que impedirían la inscripción de la representación gráfica, son comunes tanto a la representación gráfica catastral como a la alternativa. La alternativa tiene unos requisitos especiales que paso a examinar a continuación. Estos requisitos adicionales se justifican en la presunción de exactitud de la cartografía catastral. Los datos del catastro se presumen exactos, es una presunción juris tantum que establece el artículo 3.3 del texto refundido de la ley del catastro. Ello hace necesario que para inscribir una representación geográfica distinta de la catastral, que contradiga la catastral, sean necesarios los siguientes requisitos especiales, que también han causado bastantes problemas a nivel de recursos cooperativos. En primer lugar, el interesado tiene que manifestar que la descripción catastral no se ajusta a la realidad, como establece el artículo 10 de la ley hipotecaria, o que desea mejorar la precisión métrica de la cartografía catastral. Este concepto de la precisión métrica ha sido introducido por la Resolución Conjunta de 2020. En determinados casos, a ver, lo explico. La cartografía catastral no es tan precisa como el levantamiento topográfico que puede hacer un técnico sobre el terreno. Entonces, la precisión métrica de la cartografía catastral se puede mejorar con un levantamiento topográfico. En este caso, de todas formas, hay que tramitar la representación gráfica alternativa. Y además con los procedimientos de los artículos 199.2 o 201.1 y 18.2 del texto refundido a la ley del catastro. Por lo tanto, el primer requisito para poder inscribir una representación gráfica alternativa es que el interesado manifieste que la representación gráfica catastral no coincide con la realidad o que desea mejorar la precisión métrica de la cartografía catastral. El segundo requisito es que se siga alguno de los procedimientos de los artículos 18.2b del texto refundido a la ley del catastro por el notario y del artículo 201.1 si hay que modificar la descripción registral, o del artículo 199.2 de la ley hipotecaria por el registrador, con citación de los colindantes registrales y catastrales. En caso de oposición, justificada mediante una prueba documental, no podrá inscribirse la representación gráfica alternativa. En este supuesto se puede producir una injerencia del ámbito catastral en el registral, pues puede darse la circunstancia de que una persona cuya finca no linda con la finca en cuestión según el registro, es decir, un colindante solo catastral, no registral, pueda impedir la inscripción registral de una representación gráfica alternativa. Es un caso de injerencia que no debería producirse, a mi entender. Posiblemente el legislador ha tenido en cuenta que en tal caso siempre puede inscribirse la representación gráfica catastral, en cuyo caso el colindante catastral no podría oponerse. Pero estamos ante un supuesto en que de menor importancia, porque se da poco en la práctica, de que un titular catastral que no sea registrado puede oponerse a que el propietario del colindante inscriba su representación gráfica. El tercer requisito es que la representación gráfica esté georreferenciada y cumpla los requisitos técnicos que cita la ley hipotecaria y que desarrolla la resolución conjunta de 2015, la primera resolución conjunta que hubo. No obstante, y esto es importante, este requisito ha sido matizado por la Dirección General
en una interpretación un tanto forzada de la ley, pero loable, a mi entender, para evitar que la rectificación del catastro condicione la inscripción registral. Es decir, otra injerencia del ámbito catastral en el ámbito registral, que hay que intentar evitar a toda costa para que el sistema sea sencillo y funcione. Me explico. El párrafo cuarto del artículo 9b de la ley hipotecaria dice: en todo caso, la representación gráfica alternativa habrá de respetar la delimitación de la finca matriz o del perímetro del conjunto de las fincas aportadas que resulte de la cartografía cadastral. Dicha representación gráfica deberá cumplir con los requisitos técnicos que permitan su incorporación al catastro una vez practicada la operación registral. Si se aplicara esta norma, literalmente, resultaría que la inscripción registral de la representación gráfica alternativa quedaría condicionada, si no a la subsanación catastral, sí al menos a que aquella cumpla, la representación gráfica cumpla con los requisitos técnicos para poder acceder al catastro. ¿Bien? Para que la inscripción de la representación gráfica sea una ventaja y no un inconveniente, es muy importante, a mi juicio, evitar que requisitos relacionados con la normativa catastral puedan dar lugar a la suspensión de la inscripción registral. Nunca, salvo en el caso de inmatriculación, la coordinación catastral debería perjudicar o ser un requisito para la inscripción registral de la representación gráfica, y mucho menos del negocio jurídico otorgado. Esto es para mí una de las piedras de toque esenciales en el sistema. No empeoremos la inscripción al registro de la propiedad por el hecho de coordinar con el catastro. Lo estoy repitiendo muchas veces, pero considero que es muy importante que se tenga en cuenta y no se tiene siempre en cuenta, como vamos a ver posteriormente. Si te parece, Pablo, he acabado el punto 2. Voy ahora a desarrollar un poco este principio y no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, a lo mejor sobre lo que he hablado hasta el momento. Abrimos un pequeño turno de preguntas a ver si alguien tiene alguna cosa. En el chat de momento no hay nada, pero bueno, ha sido muy, muy interesante tu exposición, todo el tema de la correspondencia. Y bueno, yo no sabía, por ejemplo, aquello de que se podía fijar de forma más correcta la georreferenciación de lo que está en el catastro. No, mira, eso es una cosa... Sí, yo no sé mucho de catastro, pero normalmente los planos se hacen con fotografías aéreas. Sí. Entonces, claro, la precisión de la fotografía aérea no es la misma que la de un topógrafo que lo mide sobre el terreno. Sí, sí. Entonces, en la resolución esta de 2020, en la resolución conjunta de 2020, se permite, se dan facilidades incluso, se establecen unos márgenes, y luego hablaremos Perfecto. hablemos de todo esto. Perfecto, Víctor. Pues mira, no hay preguntas de momento, pues seguimos al siguiente punto, si te parece bien. Muy bien. O me explico muy bien o todo el mundo está perdido. No, pero bueno, queda mucho y seguro que explicar. Gracias, Víctor. Va, continuamos. Pues vamos con este principio que considero fundamental de que la coordinación con el catastro no debe dificultar la inscripción del negocio jurídico. Creo que la Dirección General es muy consciente de este principio básico, que se halla en el espíritu de la ley, de favorecer y facilitar la inscripción registral en lugar de dificultarla, como decíamos. Considero que este principio puede derivarse como conclusión, a modo de silogismo, del silogismo formado por estas dos premisas que he escrito a continuación. La primera premisa sería que la coordinación gráfica entre la finca registral y la parcela catastral no puede ser un obstáculo para la inscripción de la representación gráfica. Y la segunda es que el proceso de inscripción de la representación gráfica no puede ser un obstáculo para la inscripción del negocio jurídico principal, si va acompañada pues, de una compraventa o una herencia o cualquier otro negocio jurídico en el cual pues, se aprovecha para mejorar, completar la descripción de la finca inscrita a través de la inscripción de la representación gráfica. Vamos con la primera. La coordinación no puede ser un obstáculo para la inscripción de la representación gráfica. La coordinación requiere la inscripción de la representación gráfica catastral, pero no a la inversa. La consecuencia de ello
es que no solo se puede inscribir la representación gráfica catastral, como se sabe, también es inscribible una representación gráfica alternativa a la catastral. Pero lo que me interesa destacar aquí es que la representación gráfica alternativa se puede inscribir en el registro de la propiedad aunque no sea apta para alcanzar la coordinación gráfica. Así lo ha establecido la Dirección General, al permitir la inscripción de una representación gráfica que haya obtenido un informe de validación gráfica negativo. Como sabéis, existe la posibilidad de, a través de la sede electrónica de Catastro, subir el archivo que contiene la representación gráfica alternativa y automáticamente el Catastro genera un documento en el cual hace constar, junto con el código seguro de verificación del acto, hace constar si el resultado del informe es positivo o negativo. El resultado positivo da pie a que se pueda rectificar el catastro, el resultado negativo no da pie a que se pueda rectificar el catastro. Pero ello no impide, este informe negativo no impide que la representación gráfica se pueda inscribir en el registro de la propiedad. Así lo dice la resolución de 6 de febrero de 2018. Voy a leer brevemente. Dice, la aportación del informe de valoración catastral es suficiente para cumplir los requisitos técnicos que permiten la inscripción en el registro de la representación gráfica y la remisión de la información correspondiente para su incorporación al catastro. Y ello con independencia de que el resultado de tal validación sea o no positivo. En caso de validación negativa, seguiré diciendo más adelante, ello impedirá la incorporación directa al catastro, pero esto no obsta que pueda inscribirse en el registro la representación gráfica. Esta doctrina de que el informe de validación gráfico negativo no impida la inscripción de la representación gráfica alternativa, contradice lo dispuesto en el párrafo cuarto del artículo 9 que antes he dicho. Como hemos visto, decía, en todo caso, la representación gráfica deberá reunir los requisitos para que pueda rectificarse el catastro. En cambio, el informe de validación gráfica negativo lo que indica es que no los cumple. Esta interpretación de la Dirección General, ya digo, forzando la ley, representa, en mi opinión, una prueba clara del criterio de que la coordinación registro-catastro en ningún caso debe ser un obstáculo para la inscripción registral, ni siquiera cuando la inscripción de la representación gráfica es preceptiva. Ni siquiera en caso de rectificación de la descripción registral por el procedimiento del artículo 201 son necesarias ni la aportación de una representación gráfica catastral ni que se pretenda alcanzar la coordinación gráfica. Puedo citar al respecto la resolución del 6 de abril de 2017, que dice, aunque no cabe duda de que lo deseable es lograr el objetivo de la coordinación gráfica con el catastro, de la dicción de los artículos 9, 10, 199 y 201 de la ley hipotecaria, resulta claramente que puede acceder al registro una rectificación de descripción de la finca por cualquiera de los procedimientos regulados en tales preceptos, aun cuando no se disponga de una representación gráfica catastral. Además, de la regulación del procedimiento, no resulta en ningún caso que la falta de aportación de la representación gráfica catastral sea defecto que impida la inscripción de la rectificación de la descripción. Por tanto, aunque las previsiones legales tengan como objetivo que todo documento pueda llegar al registro con una representación gráfica catastral y así se alcance la coordinación gráfica, también se prevé la posibilidad de que esta coordinación se alcance con posterioridad a la inscripción de la operación correspondiente. Pues considero que esta interpretación recoge fielmente el espíritu de la Ley 13/2015 de establecer como regla general la inscripción de la representación gráfica con carácter potestativo, salvo en determinados supuestos en que es preceptiva su aportación. Pero incluso en estos supuestos, la coordinación gráfica con el catastro no es un requisito para obtener la inscripción de la representación gráfica alternativa, ya que, aunque el informe de validación sea negativo, es susceptible de ser inscrita en el registro de la propiedad. De hecho, el informe de validación gráfica es independiente de la inscripción, como debería ser. Pues, aunque sea negativo, la inscripción puede practicarse, y aunque sea positivo, la inscripción puede no practicarse si el registrador considera que existe falta de correspondencia.
En definitiva, la obtención de un informe de valoración gráfica positivo o negativo es una cuestión de técnica topográfica. Yo no sé cómo se obtiene un informe positivo, pero algunos topógrafos tampoco, porque existe la creencia de que, claro, en la representación gráfica alternativa se modifica el catastro. Por lo tanto, el informe de valoración gráfica nunca va a ser positivo. Siempre va a salir negativo. No, no es cierto. Si se cumplen los requisitos técnicos que establece la resolución de 2015, aunque no concuerde el informe, la representación gráfica alternativa con el catastro, como es normal, porque si no ya no sería alternativa, aunque no concuerden, el informe puede salir positivo. Yo ya digo, no soy topógrafo, no sé cómo se hace, pero sé que se puede hacer y he visto numerosos casos de representaciones gráficas alternativas con informes de validación positivos. Por lo tanto, ahí existen. Sigamos. La segunda premisa. El proceso de inscripción de la representación gráfica no puede ser un obstáculo para la inscripción del negocio jurídico principal. Así lo establece la resolución circular de 3 de noviembre de 2015, apartado segundo, letra C, que dice: cuando la inscripción de la representación gráfica y lista de coordenadas no sea preceptiva, sino potestativa, y se solicite en el mismo título en que se formalice la transmisión o gravamen del inmueble, las vicisitudes del procedimiento de inscripción de aquellas no deberán dilatar la inscripción si procede de estas últimas. Y en otras resoluciones, la Dirección General ha reiterado este criterio, declarando, por ejemplo, que no impide la inscripción de la compraventa el hecho de que no pueda inscribirse la agrupación de las fincas vendidas, o incluso una declaración de obra nueva, aunque no pueda inscribirse el exceso de cavidad del solar sobre el que se asienta. Queda claro, por tanto, que la inscripción del negocio jurídico principal no puede verse afectada por la inscripción potestativa de la representación gráfica. La conclusión que se deriva de estas dos premisas, repito, es algo que muchos notarios y registradores deberíamos tener claro. El proceso de inscripción de la representación gráfica no puede ser un obstáculo para la inscripción del negocio jurídico principal. La falta de coincidencia entre la descripción resultante de una representación gráfica que se pretende inscribir y la cartografía catastral no puede impedir la inscripción del negocio jurídico principal. Solo hay dos excepciones. El caso de la inmatriculación, en que tiene que haber una coincidencia total y exacta entre la descripción de la finca en la escritura y la representación gráfica catastral, no cabe alternativa. Y la otra excepción es en el caso de discordancia entre la descripción registral y la de la representación gráfica que se pretende inscribir. Como todos sabidos, si no coinciden, pues debe rectificarse la descripción registral según los procedimientos habilitados al efecto. Por ello, si se desea la inscripción del negocio jurídico con independencia del resultado de la rectificación, debería expresarse así la escritura. Si no se expresa, la inscripción del negocio jurídico podría tener que esperar al cumplimiento de los requisitos de la rectificación. Aquí tengo un inciso que me lo voy a saltar porque veo que me estoy alargando ya mucho y todavía tengo cosas que decir. Bueno, estas consideraciones sobre la independencia entre el registro y catastro se aplican incluso en los casos en que la inscripción de la representación gráfica sea preceptiva, como sería en el caso de las modificaciones de entidades hipotecarias, segregación y agrupación. Pues la inscripción del negocio jurídico principal, si lo hay, queda supeditada a la inscripción de la representación gráfica aportada, pero no a la modificación del catastro. Con esto pasamos al punto cuarto, el paso de los inconvenientes a las ventajas de la incorporación de la representación gráfica. Aquí sí me va a criticar porque voy a defender el sistema, pero bueno, veamos, hay ciertas ventajas de todo este galimatías que podría simplificarse y que debería de simplificarse, pero que es aprovechable, yo creo.
Vamos a ver, si partimos de que la coordinación gráfica es independiente de la aportación a la escritura e incorporación al registro de la representación gráfica, vemos pues, con mayor claridad las ventajas de completar la descripción de la finca con la representación gráfica. Es más, en la práctica no nos debería preocupar en absoluto el tema de la coordinación entre el registro y el catastro. Deberíamos considerarlo como una cuestión administrativa de segundo orden, con escasas repercusiones prácticas. Incluso, diría más, aunque alcanzar la coordinación pueda suponer la presunción juris tantum de exactitud de la ubicación y de la delimitación gráfica, lo más importante no es este efecto. Lo más importante es la posibilidad de mejorar la identificación en la escritura de la finca mediante la incorporación de una representación gráfica. Y si es posible, la representación gráfica catastral, que está georreferenciada y que tiene una presunción de exactitud, pues sería mejor. ¿Bien? La pregunta que deberíamos hacer al adquirente de un inmueble no es si desea la coordinación entre el registro y catastro, es algo que no le interesa en absoluto. La pregunta que tenemos que hacer es, ¿quiere que se inscriba el plano catastral? ¿Quiere que se inscriba? Y el adquirente seguramente nos contestaría con otra pregunta. Nos diría, bueno, ¿de qué me va a servir y cuánto me va a costar? Es lo que, vamos, por la experiencia profesional, es lo que me dice. Pues voy a intentar responder a estas dos preguntas. En relación con la primera, la pregunta de qué me va a servir, pues la respuesta es, en primer lugar, como es evidente, le va a servir para conseguir una mejor determinación del objeto del negocio jurídico, que va a ser el objeto de su derecho. Cuando el objeto es o incluye un terreno, construido o no, la descripción que incorporamos, normalmente la literaria que figura en el registro, suele ser realmente bastante deficiente. Los datos de ubicación muchas veces están desfasados, la superficie es meramente indicativa, pocas veces coincide con la realidad, incluso puede haber diferencias importantes. Los linderos suelen determinarse con los nombres de antiguos propietarios colindantes, etc. Si lo pensamos bien, es una descripción muy deficiente. En algunos casos ni siquiera permite localizar la finca. Yo creo que en el siglo XXI debemos aprovechar la tecnología que nos ofrece pues el catastro para mejorar la descripción de las fincas, ofrecer un mejor servicio y una mayor seguridad jurídica a los otorgantes de las escrituras. Además de la confusión que supone consignar en la escritura dos descripciones distintas, la descripción literaria y la descripción que resulta de la certificación catastral descriptiva y gráfica, que por obligación legal tenemos que incorporar. ¿Cuál de las dos es correcta? ¿Por qué no se hace constar cuál de las dos es correcta o cuál de las dos consideran los interesados que es la correcta? O simplemente que no saben cuál es la correcta y que pues, el negocio jurídico se otorga pues, teniendo el objeto como cuerpo cierto, con independencia de su descripción correcta, pero decir algo, no simplemente incorporar las dos descripciones distintas, contradictorias, y no acompañar explicación alguna. Además, la incorrecta determinación del objeto del negocio jurídico puede afectar a su eficacia conforme a los artículos 1261 del Código Civil y 621-50 del Código Civil de Cataluña. Recordemos que según este último precepto, una diferencia de superficie superior al 10% puede fundamentar la falta de conformidad en una compraventa. Otra ventaja de poder incorporar la representación gráfica a la escritura es la derivada de los efectos de su inscripción registral. Si se obtiene la coordinación, se disfruta de una presunción juris tantum sobre los datos gráficos que puede desvirtuarse mediante prueba en contrario, evidentemente. La presunción juris tantum ya ofrece, como hemos dicho, el artículo 3.3 del texto refundido, la ley catastro, es decir, que los datos catastrales se presumen exactos, se va a prueba en contrario. ¿Hay necesidad de reiterarla? Pues yo creo que sí, porque la normativa catastral es una normativa administrativa y, en cambio, estamos hablando de los efectos civiles de la escritura pública. Y tampoco debe desdeñarse la presunción de legitimación del artículo 38 de la ley hipotecaria sobre la descripción de la finca, pues aunque suponga solo una alteración de la carga de la prueba judicial,
ello puede dificultar enormemente el éxito de la pretensión contraria, salvo que existan límites fijos o determinados de forma clara sobre la realidad. Y preguntaréis, ¿y si no se alcanza la coordinación gráfica? ¿De qué me sirve inscribir la representación gráfica de la finca e incorporarla a la escritura? Pues la inscripción en el registro de la representación gráfica, aunque no se alcance la coordinación, tiene el efecto de que se aplica el principio de prioridad registral. Es decir, como hemos visto antes, no puede haber dos representaciones gráficas inscritas contradictorias. Por lo tanto, si me adelanto a mi vecino e inscribo la representación gráfica de mi finca, voy a impedir que él inscriba una representación gráfica distinta. Y ello, aunque la mía no sea la catastral, sea una alternativa que todavía no haya tenido acceso al catastro. Los efectos que tiene la representación gráfica, la inscripción de la representación gráfica, ya digo, es importante tener en cuenta este principio de prioridad registral. En estos momentos todavía, comparativamente, no hay muchas fincas registradas que tengan inscrita la representación gráfica, pero si se va extendiendo va a llegar un momento en que una persona que tenga su finca rodeada de otras que tienen inscrita su representación gráfica puede tener algún tipo de dificultad, tenga que ir a un procedimiento a lo mejor judicial o de deslinde para poder inscribir la suya. Entonces, este es un efecto que también hay que tener en cuenta, que no se puede desdeñar. Además, tengamos en cuenta que la inscripción de la representación gráfica, si no hay diferencia de superficie o la diferencia de superficie en relación a la inscrita es inferior al 10%, no hace falta ni notificarla a los colindantes. Por lo tanto, las ventajas que digo de la incorporación de la representación gráfica a la escritura pública son mejor determinación de la finca y posibilidad de inscripción en el registro de la propiedad, lo cual a su vez conllevará en todo caso la aplicación del principio de prioridad y, si se alcanza la coordinación gráfica, el principio de legitimación registral sobre la ubicación, delimitación y superficie de la finca. Vamos en cuanto al coste de la inscripción. Parece claro que no devenga derecho alguno en el almacén notarial, ¿no? Cuando hacemos salvo que se haga una rectificación de superficie y deba seguirse el procedimiento de los 201.1, salvo en este supuesto, pues no se devengan aranceles notariales por el hecho de la inscripción de la representación gráfica. Más importante es el punto de vista del arancel registral. Por cuanto los registradores hasta la fecha han estado, por que yo sepa, pues devengando honorarios por el hecho de inscribir las representaciones gráficas como si fuera una inscripción. A este respecto, debo citar la reciente sentencia del Tribunal Supremo, Sala Tercera, Contencioso Administrativa de 12 de marzo de 2021, en la que se dispuso, contra el criterio del Colegio de Registradores, que la incorporación de la representación gráfica al folio registral no constituye una operación registral autónoma y diferente de la inscripción, por lo que no debe devengar honorarios. Si bien la sentencia resuelve un supuesto en que la inscripción de la representación gráfica era preceptiva, al tratarse de una agrupación o segregación de terrenos, no recuerdo ahora, lo cierto es que sus argumentos pueden aplicarse a la inscripción potestativa de la representación gráfica, incluso como operación específica. Pues la incorporación, y la sentencia considera fundamental que el legislador utilice ese término, incorporación, de la representación gráfica, es una circunstancia más de la descripción, según el Tribunal Supremo, no un asiento autónomo. Por tanto, en ningún caso puede devengar honorarios como asiento de inscripción. Por último, podemos concluir que la Ley 13/2015 ha establecido la posibilidad de inscribir la representación gráfica de la finca como complemento a su descripción literaria y que esta inscripción complementaria puede ocasionar algunas notas de calificación negativas adicionales, pero que en la práctica deberían ser mucho menores de lo que en realidad son. Debido a las siguientes circunstancias, resumo, su carácter mayoritariamente potestativo, la innecesidad de concordancia con el catastro, las restricciones a las dudas de correspondencia que pueda alegar el registrador y la separación entre el proceso de inscripción de la representación gráfica y el de inscripción del negocio jurídico principal.
Con ello, si Pablo hay alguna pregunta, quizás, si no pasaría ya hacia el final en los puntos 5 y 6. Víctor, sí, hay una pregunta en el chat, pero yo creo que se refiere a un supuesto más de legitimación para modificar el catastro por parte de la administración pública unilateralmente. No sé si te cuadra ahora responder o lo dejamos para el final. Sobre modificación del catastro por parte de la administración. Sí, pues mira, nos pregunta Joan, un compañero, que no sé si lo puedes leer en el chat, que dice que entre dos fincas rústicas colindantes pues había unos mojones que la dividían y un barranco de aguas pluviales que discurría por una de ellas. Y aparecía como dominio público hidráulico. Y que se aportó una documentación al catastro y se rectificó resolviendo que no era dominio público hidráulico, sino que era de uno de los titulares colindantes. Esto ante el silencio de la Confederación Hidrográfica del Ebro. Y parece ser que luego, unos meses después, en base a un informe de un inspector de la Confederación Hidrográfica, el catastro cambió de nuevo y lo puso como dominio público. Y el compañero nos pregunta si el catastro puede cambiar la titularidad de una porción de finca rústica basándose en un mero informe de la administración, sin haber aportado documentos de titularidad dominical ni haber expropiado. Si puedo hacer esto. No sé si te cuadra a ti con un poco lo que hemos explicado, tu opinión. Bueno, pues no me cuadra para nada porque no tiene, en principio... Sí, no cuadra con el tema de la georreferenciación ni de todo esto. Yo no sé qué requisitos son necesarios para modificar el catastro y yo lo desconozco totalmente y no es el objeto de mi... No te preocupes. Pues seguimos con nuestro tema. Y pido a los compañeros que nos limitemos las preguntas a tema de georreferenciación, representación gráfica. Sí, sí. Es una pregunta que muy específica y muy Claro, concreta de un caso que no cuadra tanto con el un caso tema. concreto que en principio no tiene mucho que ver con lo que hablo. Ya intentamos, Pablo, enviamos un correo electrónico a los compañeros del Colegio de Cataluña, ¿no? Para que efectivamente. hicieran llegar sus dudas, sus casos, y bueno, realmente si me lo hubiera hecho en aquel momento, pero de todas formas, como tampoco tiene mucha relación, porque yo básicamente estoy hablando de ley hipotecaria, entonces la normativa catastral no la conozco, lo siento, Joan. Bueno, pues seguimos con la exposición y bueno, pues eso pido a nuestros oyentes, pues eso, que hagan preguntas, obviamente, pero que intenten un poco, pues eso, que traten exclusivamente sobre el tema que está tratando Víctor. Gracias, Víctor. Pues continuamos. Está muy interesante todo. Voy acabando ya porque ya veo que llevamos ya casi una hora. Los requisitos adicionales para la inscripción introducidos por la resolución conjunta de 7 de octubre de 2020. Bueno, esta resolución establece especialidades en la inscripción de las representaciones gráficas alternativas que no respeten la cartografía catastral o en sectores afectados por giros o desplazamientos, y así como en relación a la inscripción de las escrituras de declaración de la norma. Vamos a examinarlas muy brevemente por separado. En cuanto a las discrepancias geométricas, término nuevo que nos aparece, luego en la resolución de 2021 habla de discrepancias físicas, no sé si es lo mismo o parecido o distinto, tengo todavía que pensarlo un poco, pero bueno, creo que son lo mismo. Pero bueno, el concepto de discrepancia geográfica se puede aclarar sobre la base de que las representaciones gráficas alternativas ponen de manifiesto que no coincide teóricamente el catastro con la realidad. Por lo tanto, es que existe una discrepancia geométrica entre el catastro y dicha representación gráfica. Esta discrepancia geométrica también se puede poner de manifiesto por otros medios, el PENOA, otras bases gráficas públicas, pero en lo que ahora nos interesa es sobre la representación gráfica alternativa. Como no coincide el catastro con el registro, hay una discrepancia geométrica. Del apartado sexto de esta resolución de 2020 resulta el carácter potestativo de la pretensión de rectificación del catastro mediante una representación gráfica alternativa, sin que ésta condicione la inscripción en el registro de la propiedad, por lo que nada varía al respecto.
Mientras el catastro no subsana la discrepancia, en su caso, la finca registral no queda coordinada gráficamente, sino en situación de precoordinada pendiente de procesamiento, o sea, no coordinada. Pero el negocio jurídico, aunque se trata de una segregación o una agrupación de fincas, queda inscrito. Por lo tanto, las discrepancias geométricas, en principio, no tienen que preocuparnos para la inscripción. En cuanto a los giros y desplazamientos, no sucede lo mismo. En este caso, el apartado séptimo, bueno, no hace falta que os explique lo que es un giro de desplazamiento de la cartografía catastral, ¿no? La cartografía catastral no coincide con la realidad porque hay un giro, está desplazada, y creo que ya todos sabemos lo que significa. En este caso, el apartado séptimo, punto 2, dice: en la inscripción de las referencias gráficas alternativas, los recintos desplazados y o girados serán inscribibles en el registro de la propiedad siempre que en el informe técnico se aporten 2 ficheros en formato GML. O sea, está condicionando la inscripción en el registro de la propiedad. Dice, serán inscribibles en el registro de la propiedad siempre que se aporten 2 ficheros en formato GML. Entonces, un fichero es referido a las coordenadas derivadas del levantamiento técnico, o sea, del levantamiento hecho en la propia representación alternativa, y otro relativo a las coordenadas catastrales correspondientes, adjuntando además los parámetros de transformación utilizados bueno, es terminología en la que no es necesario entrar ahora. En todo caso, quizás habrá que hacer una sesión informativa o más adelante sobre estas resoluciones conjuntas que se han publicado o que están pendientes de publicarse a los notarios. En definitiva, lo que interesa destacar en estos momentos es que si existe un giro o desplazamiento en la cartografía catastral, la representación gráfica alternativa no puede inscribirse en el registro de la propiedad, salvo que se aporten 2 ficheros. En formato GML, estos ficheros se subirán a través de la sede electrónica del catastro y la Dirección General de Catastro automáticamente generará el informe de validación gráfica. Pero si no se aportan estos 2 ficheros, en principio parece ser que no podrá inscribirse en el registro de la propiedad, con lo cual estamos ya ante una clara injerencia entre catastro y registro. Si bien, continúa diciendo la resolución que con el fin de facilitar su aplicación general, la sede electrónica de Dirección General de Catastro ofrecerá una funcionalidad que permitirá el cálculo de los parámetros de transformación de los desplazamientos y o giros y los incorporará al informe de valoración gráfica alternativo. Bueno, en la aplicación de la disposición final de esta resolución de 2020, entiendo que esta exigencia todavía no está en vigor, porque mientras no se implemente el servicio correspondiente, la resolución no entra en vigor. También el doble fichero debe aportarse, según el punto 3, en caso de inscripción de representaciones gráficas georreferenciadas alternativas que sean consecuencia de actos de segregación, división, agrupación u otros similares cuando respeten la geometría catastral de la finca matriz, pero esta presente solo giros o desplazamientos. Es decir, lo mismo, en caso de segregación o agrupación, si hay un giro o desplazamiento, se tienen que subir los 2 ficheros al catastro para poder inscribir la operación en el registro de la propiedad cuando entre en vigor esta aplicación que facilite los parámetros de transformación de los 2 ficheros. Bueno, es un poco complejo todo esto, lo sé, pero bueno, no puedo explicarlo de una manera más sencilla. El punto 4, sin embargo, suaviza un tanto estos requisitos al prever la posibilidad de que el giro o desplazamiento sean de pequeña magnitud, en cuyo caso puede prescindirse de la aportación de doble archivo. Para ello, elabora el criterio de identidad gráfica que define en el anexo 2. Otro concepto nuevo para nosotros. Existe identidad gráfica entre la cartografía catastral y la representación gráfica alternativa cuando se cumplen los parámetros que definen el margen de tolerancia entre ambas. Bueno, el anexo 2 de esta resolución establece cuando hay un margen de tolerancia. Explicado en palabras llanas, se considera a estos efectos que la representación gráfica alternativa coincide con la catastral, aunque no sean idénticas. Para eso se establece este margen de tolerancia, que establece unas distancias dentro de las cuales se respeta este margen de tolerancia y se llega al criterio de identidad gráfica,
que permite que si no sea necesario extraerlo del fichero en caso para poder inscribir la escritura en el registro de la propiedad. Este sistema de fichero, como digo, solo es necesario en caso de inscribirse una representación gráfica alternativa, no la catastral. Por cuanto, según el apartado 7.1, la mera existencia de estos giros o desplazamientos no supone por sí misma la invasión real de parcelas colindantes y del dominio público, ya que la geometría y las relaciones topológicas, otra palabra nueva, y de colindancia con las parcelas afectadas permanecen invariables. Es decir, el hecho de que haya un giro o desplazamiento no implica invasión de finca colindante. Por lo tanto, si se aporta la representación gráfica catastral, no va a haber problema para la inscripción. Y si se aporta la alternativa, por ejemplo, si se trata de una segregación o agrupación, debe incluirse el sistema de doble fichero, salvo que se respete el margen de tolerancia que permita considerar que estamos ante un supuesto de identidad gráfica de las fincas, de las parcelas. En cuanto a la declaración de la nueva, es el supuesto más polémico, pues el artículo 202 de la ley hipotecaria no exige que para inscribir una obra nueva deba inscribirse la representación gráfica del solar. Solo dispone que la porción de suelo ocupada por cualquier edificación, instalación o plantación habrá de estar identificada mediante sus coordenadas de representación geográfica. Solo exige las coordenadas. La exposición de motivos de la ley 3.2015 no fundamenta esta exigencia, lamentablemente, lo que ha llevado a la Dirección General a considerar que la finalidad de la norma es impedir la inscripción de edificaciones que sobrepasen los límites del terreno sobre el que se asientan. A mí me parece que la extralimitación realmente se produce en la interpretación de la Dirección General a este punto, por cuanto el texto legal no dice nada al respecto, no dice que esta sea la finalidad de poner las coordenadas en la escritura pública y puede obedecer a finalidades distintas de esta, reconocido por la propia Dirección General. Pero lo peor de esta interpretación es que la Dirección General, en base a esta interpretación, ha llegado a exigir en muchos casos para la inscripción de la declaración de la nueva que se inscriba la representación gráfica del solar. Después de una doctrina vacilante, que la Dirección General parece haber asentado la doctrina de que la inscripción de la representación gráfica del solar solo es necesaria cuando las coordenadas suministradas sitúan la edificación, aunque sea parcialmente fuera de las lindes de la finca registral o junto a ellas, o cuando la edificación ocupa toda la finca. Es decir, los casos serían en el caso de que la edificación ocupe toda la finca registral, en el caso de que alguna de los límites de la finca registral esté colindante con la edificación, y los casos en que el registrador considere que las coordenadas se sitúan fuera de la finca registral. Es muy importante remarcar que estamos hablando todo el rato de la correspondencia con la finca registral, no con la parcela catastral. Y la propia Dirección General lo ha remarcado en algunas ocasiones después de tener un criterio vacilante al respecto, diciendo que la mera coincidencia de la finca registral con la situación catastral de las fincas no puede justificar las dudas de que la edificación se encuentre ubicada efectivamente en la finca catastral. Por lo tanto, nuevamente queda claro que la configuración catastral no puede condicionar la inscripción de la obra nueva. No obstante, pese a ello, esta doctrina crea una gran inseguridad jurídica, pues el notario, al autorizar la escritura de la obra nueva, no tiene forma de comprobar si se respetan dichos límites y si alguna de las coordenadas se sitúan en los lindes del terreno. Por lo que, si desea asegurar la inscripción, deberá instar siempre la inscripción de la representación gráfica cuando lo cierto es que la ley no la exige. Pues bien, la situación se ha complicado todavía más después de la resolución conjunta de 2020. Esta resolución establece en su anexo 2, a los efectos del artículo 202 de la ley hipotecaria, las coordenadas que definan la superficie ocupada por la edificación habrán de estar referidas siempre a su posicionamiento absoluto sobre el terreno, por lo que en aquellos casos de fincas con desplazamientos o giros o afectadas por discrepancias geométricas, deberá procederse previamente a su subsanación para reflejar con precisión su ubicación y para evitar que la edificación se localice fuera de su delimitación perimetral.
Este párrafo parece decir que cuando en el catastro hay un desplazamiento, un giro o una discrepancia geométrica, no se puede inscribir la declaración de obra nueva con sus coordenadas sin que previamente se subsane el procedimiento o giro o la discrepancia. Y digo que parece que lo dice porque estoy convencido de que en realidad no lo dice, o al menos no intenta decir eso. Voy a intentar explicarme. Hemos visto cómo el anexo 2 de esta resolución constituye una excepción al requisito del doble fichero para la inscripción de las representaciones gráficas alternativas cuando hay un giro y o desplazamiento de la cartografía catastral. El anexo 2, como hemos dicho, excepciona, dice, cuando hay identidad gráfica, por respetarse el margen de tolerancia, no hace falta el doble fichero para poder inscribir, aunque haya un giro o desplazamiento de la cartografía catastral. Esto es lo que he dicho antes. Pues bien, este apartado del anexo 2 relativo a las obras nuevas constituye una excepción a esta excepción. Es decir, entiende esta resolución que cuando se trata de obra nueva no se aplica el criterio de identidad gráfica ni el margen de tolerancia. Como dice, las coordenadas han de estar referidas siempre a su posicionamiento absoluto sobre el terreno. Por lo tanto, hay que subsanar el desplazamiento, o el giro o la discrepancia. Bueno, pues esto es lo que dice la resolución. La complicación para los notarios está servida, pues al parecer deberemos averiguar antes de autorizar una nueva si la finca está afectada por un giro, desplazamiento o discrepancia geográfica. Y aunque no lo excedemos, debemos comprobar si las coordenadas de la superficie se hallan dentro del perímetro de la parcela catastral. Con ello, se quiebra el principio que sostenía anteriormente que la situación catastral no debería afectar a la inscripción en el registro de la propiedad. La resolución conjunta de los notarios, la que está pendiente de publicarse en el BOE, incide nuevamente sobre esta materia y establece más requisitos. El punto 1 obliga a que en toda escritura de declaración o de ampliación de barrera terminada se aporte un informe catastral positivo de ubicación de construcciones en parcelas catastrales, en anagrama y CUC-PC. Informe catastral de ubicación de construcciones en parcelas catastrales, el cual se obtendrá a través de la sede electrónica del catastro para que a los efectos del artículo 202, leo literalmente, el notario pueda verificar que las coordenadas de la superficie ocupada por la edificación se hallan dentro del perímetro catastral. Para ello bastará con consignar en la escritura el código seguro de verificación que conste en el informe, cuya copia impresa quedará unida a la escritura, sin necesidad de incorporar al instrumento público la lista de las citadas coordenadas. Además, según el punto 2, y también a los efectos de lo dispuesto en el artículo 202 de la hipotecaria, dice: en caso de giro y o desplazamiento de la cartografía, el citado informe positivo deberá expresar tanto las coordenadas obtenidas por el técnico como las coordenadas resultantes de la cartografía catastral, adjuntando los parámetros de transformación que relacionan ambos conjuntos de coordenadas, o sea, el sistema de doble fichero que decíamos antes. Y por último, si existen discrepancias geométricas que deseen subsanarse mediante una representación gráfica alternativa de forma simultánea a la declaración de obra nueva, debe aportarse además un informe catastral de ubicación de construcciones en recintos gráficos, en anagrama y CUC-RG, informe catastral de ubicación de construcciones en recintos gráficos, que compare la superficie ocupada por la construcción con la nueva geometría resultante de un informe de validación gráfica positivo. Bueno, la entrada en vigor de esta resolución conjunta de 2021 también está diferida, al igual que la de 2020, a la implementación de todos estos sistemas. Por lo tanto, en principio, nada cambia y cuando se implementen estos sistemas, esperemos que sean lo suficientemente sencillos para que los notarios, entrando en la sede electrónica de catastro, con mucha sencillez y con mucha facilidad podamos obtener estos informes simplemente subiendo las coordenadas que nos proporcione el técnico y la sede electrónica nos devuelva el informe de validación gráfica y protocolicemos simplemente el informe de validación gráfica y el positivo de ubicación de construcciones.
Bueno, he dicho antes que la resolución de 2020 en realidad no quería decir lo que estaba diciendo, porque si os fijáis, está diciendo que previamente a la inscripción de la nueva debe procederse a la subsanación del giro o desplazamiento. Este adverbio previamente realmente es preocupante. ¿Significa que no podrá inscribirse la declaración de la nueva sin que previamente se subsane en el catastro dicha patología? Pues en mi opinión, a pesar de todo, la respuesta es que no. La respuesta es que no. No debería, evidentemente, porque sería, bueno, realmente problemático que la inscripción de la declaración de la nueva quedase supeditada a estos requisitos de subsanación catastral. En un giro o desplazamiento de la cartografía catastral, para subsanarlo hay que modificar todo el sector o área afectada por el giro o desplazamiento. Puede llevar meses o años. Mientras tanto, que la inscripción en el registro de la propiedad queda sin efecto, queda suspendida. No puede ser y además es imposible, como diría. Lo confirma la resolución conjunta de 2021. Porque si para los notarios se nos exige estos informes catastrales, ello quiere decir que la escritura se puede otorgar con estos informes catastrales sin necesidad de modificar el catastro para que la escritura pueda inscribirse en el registro de la propiedad, sino de que serviría tanto informe y tanto doble fichero. Por lo tanto, yo creo que la interpretación que debemos hacer relativa a las escrituras de declaración de la nueva, cuando entre en vigor el sistema, que todavía no ha entrado en vigor en mi opinión, es que efectivamente tenemos que comprobar que las coordenadas están dentro de los límites de la finca, que los informes los catastrales, cuando hay un giro de desplazamiento, tenemos que conseguir el informe de ubicación y cuando hay una discrepancia geométrica también. Pero nada más. Cumpliendo estos requisitos que deberían ser de fácil acceso para los notarios, yo creo que se evitarían todos, mayor problemática en relación a las escrituras de obra nueva. Un último inciso, me estoy alargando demasiado, lo sé, pero creo que tiene interés esta cuestión. Es el último párrafo del anexo 2 de la resolución conjunta de 2020, que dice que también procederá la inscripción de la representación gráfica de la finca cuando la edificación ocupe la totalidad de su superficie o por su ubicación existan dudas sobre su posible intersección o extralimitación respecto de la línea exterior de la finca o parcela. Bueno, resumiendo mucho lo que tenía escrito aquí, en definitiva, lo que queda claro con este anexo 2, el último apartado del anexo 2, es que si bien hasta ahora lo que importaba realmente era que la edificación quedase enclavada dentro de los límites de la finca registral, ahora lo importante no es solo esto, sino que además esté dentro de la finca, de la parcela catastral. Lo dice claramente la última palabra de la resolución, respecto de la línea exterior de la finca o parcela. Queda claro a través de estas dos resoluciones que tenemos que entrar en el catastro de los notarios para conseguir la mayor seguridad jurídica posible en las escrituras de declaración de la nueva. Además, nos puede venir en el registro de la propiedad diciendo que la edificación no entra dentro del ámbito de la finca registral. Aunque esté dentro de la parcela catastral, el registrador puede decir que no está dentro de la finca registral. Realmente yo creo que esto va a suceder en muy pocas ocasiones, por cuanto si se compara con el catastro, difícilmente el registrador va a poder alegar que queda fuera de la finca registral. Pero si se produce alguna vez, pues no quedará más remedio que tramitar un expediente de deslinde de mutuo acuerdo con el propietario colindante o acudir a la vía judicial. Todo ello para inscribir una escritura de declaración de obra nueva. Bueno, he dicho que no iba a criticar el sistema, pero es que con este tema de las obras nuevas no me queda más remedio. Y me parece innecesaria toda esta complicación para evitar que una edificación se declare fuera de los límites de la parcela catastral o de la finca registral, y más teniendo en cuenta
que este control tan complejo y que provoca una notable inseguridad jurídica en el momento de la escritura tiene lugar a posteriori, es decir, cuando la edificación está terminada. Me parece que la Administración atribuye a la autorización de la escritura, declaración de valor, inscripción al registro, una eficacia legitimadora de la accesión inmobiliaria que la ley no les da, no poseen. Para eso existe la figura de la accesión y está regulada legalmente. Posiblemente sería más coherente con el sistema legal y más efectivo, si se quiere evitar que alguien construya fuera de su parcela, que sea la propia Administración la que al conceder el permiso de obras compruebe si la construcción proyectada excede de los límites de la parcela catastral, ¿no? Como digo, sería mucho más efectivo y se haría antes, para hacerse antes de la terminación de la edificación, y sería mucho más coherente con la normativa legal. Bueno, finalmente, como conclusión, he intentado demostrar a lo largo de esta charla que la coordinación registro y catastro no debería ser un problema para obtener la inscripción, sino una ventaja. Esta era, sin duda, la intención del legislador de la Ley 13 de 2015. Sin embargo, la interpretación extensiva que nuestra Dirección General y la del Catastro están haciendo de dicha ley creo que contraviene este espíritu. Aunque sigue siendo innecesaria la coordinación del registro de la propiedad con el catastro para conseguir la inscripción, salvo en caso de matriculación, ya no podemos seguir prescindiendo de la situación catastral de la finca en la autorización de las escrituras. Posiblemente esté llegando el momento de coordinar la notaría con el catastro. Este es, sin duda, el propósito de la resolución conjunta de 2021, pero debería hacerse con facilidades, en lugar de con limitaciones y prohibiciones. Para ello debe implementarse la comunicación telemática entre notarios y catastro, hasta el momento inexistente salvo en Valencia, y la posibilidad por parte de los notarios de acceder fácilmente a los informes catastrales de ubicación de construcciones y sobre la existencia de giros, desplazamientos, discrepancias geométricas y parámetros de transformación. Todo es sencillo. Conseguirlo de una manera que incorpore más ventajas que problemas, lo cual es un reto importante, especialmente a la vista de la complicación que está adquiriendo el sistema. No va a ser tarea fácil, pero considero que a los notarios nos interesa dar la máxima seguridad jurídica, lo que incluye que la inscripción en el registro de propiedad no quede al albur de circunstancias que no podemos conocer en el momento de otorgar la escritura. También nos interesa poder ofrecer a los otorgantes la posibilidad de realizar las operaciones y modificaciones catastrales desde la notaría y que la escritura incorpore la descripción de la finca registral ya coordinada con el catastro y tal como va a ser inscrita en el registro de la propiedad, de manera que la escritura pública pueda desplegar toda su eficacia. Creo que tenemos que apuntarnos a este camino. Muchas gracias a todos por la atención. Lamento haberme extendido desmesuradamente. No, no te preocupes. Muchísimas gracias, Víctor. La verdad es que ha sido muy interesante. Te agradezco desde el Colegio Notarial de verdad el esfuerzo que has hecho tú y bueno, y que hacen todos los ponentes de estas webinars, porque es un trabajo muy, muy intenso el que hacéis para preparar estas charlas. Y bueno, pues abrimos el turno de preguntas. Es tarde, yo lo reconozco, pero bueno, si hay alguna pregunta os ruego que la hagáis ahora. Y en todo caso, bueno, pues Víctor, yo creo que con esta charla que has hecho y con la que hizo el otro día Javier Micó, que no quiero dejar de mencionarle, nuestro compañero de Sabadell, que también trató un poco algunos de estos temas, se centró sobre todo en la obra nueva. Yo creo que nos habéis dado una visión muy completa de toda esta cuestión, que es muy árida para todos los notarios, hay que reconocerlo. Antes lo hablábamos antes de comenzar la charla, que necesitamos herramientas simplificadoras que nos permitan realizar todas estas cosas pues, de una manera fácil, porque bueno, cuesta. Yo creo que para el común de los mortales, notario, pues es difícil. No. Bueno, creo que es función también nuestra intentar colaborar con el catastro para conseguir un sistema que facilite mucho todas estas cuestiones. Una guía de uso. Creo que en Valencia se está haciendo ya. En Valencia van adelantados respecto a nosotros en estas cuestiones, porque incluso, bueno, han tenido más contacto con el catastro y han tenido más interés.
Y yo creo que nosotros también deberíamos intentar empezar a colaborar y a estar conectados con el catastro, porque queramos o no, tenemos que estar preparados para esto. Perfecto, pues a ver si lo conseguimos y cuando entre en vigor la última resolución que has mencionado, cuando estén implementados los medios técnicos, a ver si damos así un mejor servicio al ciudadano. No hay preguntas. Yo simplemente recordar a todos los compañeros que estos vídeos pues, se pueden ver en directo, pero también pues, quedan grabados en la página web del Colegio Notarial y por lo tanto pues, son de consulta muy útil en el futuro para todo el que tenga una cuestión sobre los diferentes temas que vamos tratando en las webinotes. Y nada más, pues oye, pues si quieres, Víctor, lo dejamos aquí. Te agradezco de nuevo todo tu esfuerzo, tu colaboración con el colegio y para poner claridad sobre todo este tema. A vuestra disposición, como siempre. Pues muchísimas gracias a todos y nos despedimos. Buenas noches. Buenas noches. ¿Estamos ya fuera?